muchachos, anteriormente habíamos visto mediante un ejemplo de un circuito eléctrico cómo obtener las ecuaciones de estado utilizando lo que podría llamarse el método tradicional, ¿no? Que consiste en pues, tratar de plantear todas las relaciones matemáticas que se pueden cumplir en un sistema y luego tratar de darles la forma u ordenarlas, ¿no? Como comentamos en ese momento, uno de los principales problemas a resolver es identificar un conjunto de variables llamadas variables de estado, las cuales nos van a permitir representar el sistema. Bien, visto ya ese ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es ya desarrollar o entender la metodología que nos va a permitir a nosotros de manera ordenada, secuencial, obtener las ecuaciones de estado de un sistema representado mediante diagramas de enlace, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para poder ya describir o aplicar el algoritmo para hallar las ecuaciones es tener un modelo en diagrama de enlaces con causalidad asignada. Nosotros ya anteriormente, varias semanas atrás, vimos que era la causalidad, ¿no? La causalidad me permitía a mí representar los diferentes elementos o sistemas como elementos o sistemas que procesan la información, es decir, darle un sentido a cómo fluye la información, ¿no? Discutimos la causalidad de los elementos, de todos los elementos que conocemos, son 9 elementos, ¿no? Vimos que en el caso de las fuentes en particular, la causalidad tenía que ser de cierta manera sí o sí, por definición del elemento. Y lo que vamos a hacer ahora es recordar brevemente lo que vimos y describir un algoritmo relativamente sencillo para poder asignar la causalidad a un modelo en diagrama de enlaces. Bien, recordando lo que habíamos visto en su momento, tenemos los siguientes elementos básicos: elemento R, elemento I, elemento C, fuente de esfuerzo, fuente de flujo, transformadores o transformador, elementos de 2 puertos, girador y las uniones, ¿no? Esos son todos los elementos, 9 elementos básicos. Unión de esfuerzo común, y unión de flujo común. Ya, lo que habíamos visto nosotros es que yo puedo, por ejemplo, en el caso de la resistencia, visualizar el elemento, o en el caso del resistor, mejor dicho, visualizar el elemento como un elemento que procesa información, ¿no? Y tenía 2 opciones, ¿no? Con azul voy a marcar la primera opción, 2 opciones para la causalidad, y con rojo la segunda opción, ¿no? En el primer caso, creo que mejor hacemos otro dibujo por acá. Ya, esas son las 2 opciones. En el primer caso, acá, el esfuerzo es saliente, el flujo es entrante, ¿no? Entonces, yo digo, el elemento resistor procesa el flujo y me da, es decir, la entrada del elemento es el flujo y la salida es el esfuerzo. Y acá es al revés, ¿no? La entrada es el esfuerzo y la salida es el flujo, ¿no? Algo similar puedo hacer para este elemento, para este elemento. En el caso de las fuentes, tal como habíamos visto por definición, ya que el valor de la fuente es una entrada, la causalidad en el caso de la fuente de esfuerzo tenía que ser así, y en el caso de la fuente de flujo tenía que ser así, ¿no?
En el caso de los transformadores vimos que habían dos causalidades permitidas, esta de acá y cuando al revés, ¿no? Este acá y este acá. En el caso del girador también habían dos opciones, esta y cuando las barras están en los extremos. En el caso de las uniones tipo 0, habíamos visto que uno y solo un enlace podría tener la causalidad entrante, ¿no? Es decir, si en este enlace la causalidad es entrante el 0, en todos los demás tenía que ser saliente. Eso por definición del elemento, ¿no? Porque acá todos los esfuerzos son idénticos y por tanto, establecido un esfuerzo, todos los demás esfuerzos quedan definidos. Acá era algo análogo, en este caso uno y solo un enlace podía ser saliente y los demás entrantes. Ya. Estas propiedades de la causalidad para cada uno de los elementos deben cumplirse siempre, ¿no? Pero claramente muchas veces vamos a tener la oportunidad de elegir esa causalidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros asignemos la causalidad a un modelo, vamos a tener la oportunidad de hacer muchas elecciones, ¿no? Eso implica que la causalidad de un modelo no es única, es decir, dado un modelo, ¿no? Puedo tener una causalidad o puedo tener otra, de acuerdo a las elecciones arbitrarias que yo haga. Bien, vamos a describir ahora la metodología utilizando un pequeño ejemplo. Bien, imaginemos que ese es el modelo de algún sistema físico. En este caso no estoy dibujando las semiflechas porque en verdad no interesan ahora. Lo único que interesa es, ahorita nos estamos enfocando solamente en la causalidad, en las barras causales, no interesan por ahora las semiflechas. El procedimiento es el siguiente. Ustedes lo pueden revisar ya con más detalle en el libro texto, pero ahorita lo voy a describir suficientemente detallado como para poder entender la lógica de este procedimiento, ¿no? El primer paso consiste, este es un procedimiento recursivo, ¿no? El primer paso consiste en identificar las fuentes, ¿correcto? ¿Por qué las fuentes? Porque en el caso de las fuentes la causalidad ya está establecida, no se puede escoger nada, ¿no? Entonces yo veo mi modelo y busco todas las fuentes, ¿no? En este caso solamente hay una fuente, la fuente de flujo. Y digo, asigno la causalidad correspondiente a la fuente de flujo, que tiene que ser así, no tengo otra opción, ¿no? Y luego digo lo siguiente, me hago la pregunta, ¿qué consecuencias tiene la causalidad de este enlace? ¿No? Es decir, que en este enlace la causalidad sea de esta forma, implica o implicará que la causalidad acá o acá queden determinadas o deban ser de cierta forma, ¿no? Entonces, en este caso tengo que analizar el elemento 0, ¿no? Y digo, oye, en el elemento 0 un enlace tiene que tener la causalidad, la barra causal entrante y los demás salientes. Si acá, si esta fuese una fuente de esfuerzo, la barra causal estaría acá, y ahí yo ya sabría, a partir de esto, que la causalidad en este enlace es así y la causalidad en este enlace es así, ¿no? Porque ya tengo, en este 0 ya tengo el enlace que tiene causalidad entrante, por tanto en los demás la causalidad tiene que ser saliente, ¿correcto? Ya, pero este no es el caso. En este caso yo no puedo saber aún cómo es la causalidad acá y cómo es la causalidad acá. No puedo saberlo. Entonces yo digo, oye, la causalidad de este enlace, yo he tratado de extenderla, se llama extender usualmente, es decir, de ver las implicaciones de esta causalidad en los demás enlaces, o no en todos, ¿no? En los enlaces aledaños. Por ejemplo,
este de acá. ¿Por qué? Porque acá hay un elemento en el cual se cumplen ciertas cosas y la causalidad en este enlace podría tener implicaciones en la causalidad de este enlace. Pero claro, no tendría mucho sentido que yo me pregunte por este enlace de acá, ¿no? No tendría yo, oye, esto, la causalidad de este enlace implica algo sobre el de acá. Claro, como una cadena sí podría ser, podría suceder que en algún caso, como vamos a ver luego otro ejemplo, que la causalidad de este enlace implique la causalidad de este y este a la vez implique la causalidad de este. Y así varias veces, eso sí podría suceder. Pero en este caso, acá en este elemento se corta nada más porque ya a partir de acá no puedo inferir nada acá y no puedo inferir nada acá. Muy bien, entonces yo digo, primer paso, identifico una fuente cualquiera, ¿no? Si el sistema tiene varias fuentes, yo escojo una al azar, ¿no? En este caso tiene una nada más, y luego extiendo, digo, establezco la causalidad en la fuente que es única, y luego extiendo esa causalidad. ¿Qué significa extender? Ver las implicaciones que tiene la causalidad en ese enlace sobre los enlaces aledaños, ¿no? En este caso yo digo extiendo, pero al tratar de extender veo que no puedo inferir cómo es la causalidad acá ni acá, entonces ahí me quedo, ¿no? Luego lo que tendría que hacer es buscar una segunda fuente y hacer lo mismo, ¿no? En este caso no hay una segunda fuente, entonces yo ya puedo decir, ya terminé con las fuentes. Terminé con las fuentes. Lo que debo hacer ahora es buscar los elementos. Vamos a ponerlo así. Primero empiezo con las fuentes, ¿no? Identifico una fuente, establezco la causalidad y luego extiendo. Luego de que acabo con las fuentes, me enfoco en los elementos C, E, I. ¿De acuerdo? Entonces, igual veo cuáles son los elementos C e I y escojo uno de ellos arbitrariamente. Por ejemplo, acá veo dos, ¿no? Este elemento C y este elemento I. Cojo uno de ellos, el que yo quiera, por ejemplo este C, y establezco o busco establecer la causalidad integral. Ese es parte del algoritmo, ¿no? Escoger uno de los elementos y asignarle, esto es arbitrario, ¿no? Porque el elemento C y el elemento I pues tienen dos tipos de causalidades. Como habíamos visto, en un caso la información se procesa derivando y se llama causalidad derivativa, y en el otro caso la causalidad se procesa integrando y se llama causalidad integral, ¿no? Como habíamos visto, el elemento C en causalidad integral es así, el elemento I en causalidad integral es así, el elemento I en causalidad derivativa es así y el elemento C en causalidad derivativa es así, ¿no? Entonces, luego de que escogimos un elemento C o I, establecemos la causalidad integral para ese elemento. Entonces, escojo el elemento C, causalidad integral. Y luego extiendo, ¿no? Extiendo. Digo, ¿qué implicaciones tiene la causalidad en este enlace? Y ahí me doy cuenta que como acá hay una unión tipo 0, y como ya conozco la causalidad acá, pues la de acá ya queda establecida, ¿no? Porque según esto, solamente un enlace puede tener causalidad entrante. Entonces acá yo digo, mira, la causalidad de acá me permite inferir que acá tiene que ser así, para que en la unión tipo 0 se cumpla efectivamente esta propiedad, ¿no? Entonces extendí la causalidad de acá, la extendí para acá, y luego digo, oye, esto de acá se puede extender, puedo a partir de acá inferir la causalidad de acá o la causalidad acá. Y la respuesta es que no, ¿no? Porque si yo tuviera algo así, una causalidad saliente ahí, en los demás enlaces ya serían todos entrantes, ¿no? Pero acá no, este es entrante, entonces yo no sé si acá podría ser entrante o saliente, acá podría ser entrante o saliente, al 1, ¿no? Entrante o saliente al 1. Entonces no puedo inferir nada, ya ahí se queda, ¿no? Traté de extender, solo pude inferir la causalidad acá, pero nada más. Ya, entonces eso era para el elemento C. Luego de que ya extendí todo lo que pude la causalidad a partir del elemento C,
identifico un segundo elemento, o C o I, ¿correcto? ¿Por qué esos elementos? Porque esos son los que almacenan energía, ¿sí? Elemento R no, los elementos R quedan rezagados al final. Ya, entonces, identifico un segundo elemento, en este caso sería el elemento I, y establezco su causalidad integral, ¿correcto? Integral. Ahí está. Y luego extiendo, digo, oye, a partir de esto y esto, ¿podré inferir la causalidad acá? Sí, ¿verdad? Según esta relación, solo uno puede tener causalidad saliente. Entonces, esto tendría que ser así. Y esta, he establecido la causalidad para el modelo. Usualmente un modelo con causalidad establecida se llama modelo causal, ¿no? Y un modelo sin causalidad, es decir, sin colocarle las barras causales, se llama modelo acausal, ¿no? Si ustedes se han percatado, seguramente que sí, cuando les di algunas tareas de simulación, pues ahí vieron que automáticamente la causalidad del modelo se establecía, ¿no? El software automáticamente establecía la causalidad. Entonces el software utiliza en verdad este algoritmo, ¿no? Este es un algoritmo que puede ser fácilmente computarizado, ¿no? Puede ser fácilmente programado. Entonces, esto mismo que estamos describiendo es lo que hace el computador, ¿correcto? Entonces, es una secuencia ordenada, ¿no? Todos los pasos están claros, es una secuencia ordenada para establecer la causalidad de un modelo. Apliquemos lo anterior a este ejemplo. Algo que no había comentado es que en algunos casos, al concluir este procedimiento, puede suceder que algunos elementos, que algunos enlaces todavía no tengan la causalidad asignada, ¿no? En este caso ya recién ahí es que vamos a ir a los elementos tipo R y vamos a arbitrariamente asignar la causalidad, arbitrariamente, ¿no? En este caso no hubo esa necesidad, pero en el caso de que terminando este procedimiento queden algunos enlaces sin causalidad establecida, identificamos los elementos R y asignamos una causalidad arbitraria, ¿de acuerdo? Bien, apliquemos el procedimiento acá. Tenemos tres fuentes, escojamos cualquiera de ellas, por ejemplo la de acá, establezcamos la causalidad como tendría que ser, ¿no? Luego decimos extendemos. ¿La causalidad en este enlace tiene implicaciones sobre estos tres enlaces aledaños? No, ¿verdad? No puedo saber cómo es la causalidad acá, ni acá, ni acá. Entonces no puedo extender nada, ¿correcto? Ya. Ahí se queda, paso a una siguiente fuente, cojo la de acá, establezco la causalidad, trato de extender y veo que no, tampoco puedo extender acá porque hay una unión tipo 1, si fuese una unión tipo 0 ahí sí. Entonces paso a la siguiente fuente, tampoco puedo extender. Terminé con las fuentes, ahora busco los elementos C e I, cojo uno cualquiera, por ejemplo el de acá, lo coloco en causalidad integral y trato de extender. Y ahí me doy cuenta que sí se puede extender, ¿no? Porque es una unión tipo 1 y basta que tenga un enlace con causalidad saliente para que ya conozca la causalidad de los demás enlaces. Entonces acá ya sé que es así y es así, ¿no? Continúo por acá, me pregunto si acá la causalidad en este enlace puede ser extendida nuevamente y veo que no, ¿no? No es posible inferir ni acá, ni acá, ni acá la causalidad. Entonces ahí se queda. Busco otro elemento C o I, puedo escoger el C de acá y lo coloco en causalidad integral. Ahí está. Me pregunto, ¿puede ser extendida? En este caso sí, ¿no? Porque es una unión tipo 0, acá tiene que ser así y acá tiene que ser así, ¿verdad? Ya, entonces miren, hay dos ramas, por así decirlo, para acá y para acá. Acá me pregunto, ¿la causalidad en ese enlace puede, a partir de ahí puedo inferir la causalidad acá? Y digo, no, todavía no puedo, ¿no? Tendría que tener
acá en este 1 un enlace con causalidad saliente, ¿no? No puedo, y acá tampoco, ¿no? Por este lado tampoco puedo seguir extendiendo, entonces ahí queda. Vuelvo a escoger otro elemento, o C o I, escojamos el de acá, en causalidad integral, y ahí me doy cuenta que sí puedo extender, ¿no? Porque acá, esto de acá, implica que la causalidad acá tiene que ser así, ¿no? Y ya claramente no puedo extender, ¿no? Ahí se queda. El último elemento, C o I, es el de acá, en causalidad integral, y de nuevo veo que también puedo extender, ¿no? También puedo extender. Y ya está, terminé. Todos los enlaces, bueno, claramente digo que terminé porque todos los enlaces ya tienen causalidad asignada. No puede quedar ningún enlace sin causalidad asignada. Repito que en el caso de que luego de terminar con los elementos I o C, I y C, si quedasen algunos enlaces sin causalidad, tengo que ir por los elementos R y asignar la causalidad que yo quiera, ¿no? Es arbitrario. Para poder comprender cómo es que vamos a extraer las ecuaciones matemáticas de un sistema dado, debemos comprender cómo fluye la información por un sistema, ¿no? Y para eso nos vamos a ayudar de los conocidos diagramas de bloques. Entonces vamos a partir de un modelo sencillo para este ejemplo. Bien, imaginemos que tenemos este sistema súper sencillo. Una de las cosas que nos va a ayudar a extraer las ecuaciones es numerar los enlaces, ¿no? Entonces lo que hace uno es ponerle un número a cada uno de los enlaces en el orden que uno quiera, ¿no? Lo que es usual es tratar de mantener cierta, se podría decir, secuencia, ¿no? Entonces yo digo, este es el enlace 1 y vamos a colocar lo siguiente. Este es el enlace 1 y voy a decir, acá el esfuerzo es E1 y el flujo es F1. Este de acá voy a decir que es el enlace número 2, por tanto el esfuerzo acá le llamaré E2 y el flujo le llamaré F2. Este diré que es el enlace número 3, al esfuerzo ahí le llamaré E3 y al flujo F3. Entonces cada enlace tiene un número y las correspondientes variables de esfuerzo y de flujo tienen un índice, ¿no? Su correspondiente índice. Bien, asignemos la causalidad, súper sencillo en este caso, empezamos por la fuente. Ahí, ¿puedo extender? No puedo extender. Busco otra fuente, no hay otra fuente, paso el elemento I o C, solamente hay I. Establezco la causalidad integral, trato de extender y veo que sí puedo extender, ¿no? Esto implica que la causalidad acá tiene que ser así, por ser una unión tipo 1. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es, a partir de este modelo con causalidad asignada, construir un diagrama de bloques. De manera similar, en algún momento vimos nosotros diagramas de bloques para cada uno de los elementos, ¿no? Entonces ahora vamos a, de alguna manera, unirlos para construir un diagrama de bloques del conjunto, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A cada elemento le va a corresponder un bloquecito, una cajita, ¿no? Podemos mantener la misma forma si queremos. Yo lo voy a hacer así.
Muy bien, este bloquecito es el bloque correspondiente a la fuente de esfuerzo. El de acá es el bloque correspondiente a la unión tipo 1. El de acá es el bloque correspondiente al elemento R. Pueden colocar los nombres en la parte que ustedes prefieran, ¿no? No tiene importancia eso. Y este es el bloque correspondiente al elemento tipo I. Ya está. Entonces, lo que estoy diciendo yo es que el esfuerzo 1 sale de la fuente de esfuerzo y entra a la unión tipo 1, ¿no? Entonces, eso lo represento así. E1. Y tal como habíamos visto, el flujo más bien sale, ¿no? El flujo sale de acá. Ya. Entre el 1 y el R, el esfuerzo entra. Este sería E2. Y el flujo más bien sale. Flujo 2. Entre la unión 1 y el elemento I, el esfuerzo entra al elemento I y el flujo más bien sale, ¿no? Sale del elemento I. Flujo 3. ¿Correcto? Ahora lo que tenemos que hacer, ya teniendo este primer esquema, detallar lo que pasa dentro, ¿no? ¿Qué cosa pasa dentro? Empecemos por la fuente. Tal como habíamos comentado, la fuente de esfuerzo establece un esfuerzo de manera independiente al flujo. Entonces podríamos representar eso así, ¿no? Oye, no me importa cómo es el flujo, no me importa esta señal, ¿no? Lo que a mí sí me importa es que el E1 está dado por una función preestablecida, ¿no? Una función preestablecida. Lo voy a representar así, es mi representación personal, ¿no? Para decir que la variable E1 tiene una función, le vamos a llamar E, ¿no? Le vamos a llamar E de t. E1 toma el valor, o E1 es igual a E. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos representando con esto la fuente de esfuerzo. Pasemos al elemento tipo R. ¿Qué pasa en el elemento tipo R? Por la causalidad que tiene asignada ahora, vamos a imaginar que no es un elemento lineal, sino más bien que puede ser una función cualquiera, ¿no? Entonces habíamos visto que en el elemento tipo R hay una relación entre esfuerzo y flujo, ¿no? Habíamos escrito esfuerzo, el elemento tipo R es igual a una función aplicada en el flujo, ¿no? La cual habíamos supuesto que es invertible. En este caso, ¿cuál de las dos utilizo? Pues el argumento, o sea, me imagino R como un elemento que procesa la información, que procesa el flujo para darme el esfuerzo, ¿no? Entonces es una función aplicada en el flujo, es decir, cogería esta de acá, ¿no? Y represento eso de la siguiente manera. Así nada más. Este bloquecito, acá ya estoy detallando lo que pasa dentro de R, ¿no? Estoy diciendo, oye, R procesa el flujo F2 aplicándole la función phi sub R, ¿no? Y dándome como salida E2. Ahí está. ¿Correcto? Ya. Pasamos al elemento tipo I. ¿Qué pasa en el elemento tipo I? Vamos a recordar lo que sucede en el elemento tipo I. Habíamos visto que en el elemento tipo I hay una función entre el momentum
y el flujo, ¿no? Que puede ser invertible. Entonces, miren, el elemento tipo I tiene como entrada al esfuerzo y tiene como salida al flujo, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta, ¿cómo este elemento procesa el esfuerzo para darme el flujo? ¿No? ¿Cómo este elemento procesa el esfuerzo para darme el flujo? Entonces, yo digo, debo recordar también que el P, el momentum es la integral del esfuerzo en el tiempo, ¿no? Entonces, miren, para yo, a partir del esfuerzo, obtener el flujo, tengo que integrar el esfuerzo para obtener el P, y luego al P aplicarle esta función para tener el F, ¿no? Entonces, acá representaría eso mediante dos bloquecitos. Por acá un bloque y por acá otro bloque, ¿no? El primer bloque es el que va a integrar, ¿no? Simplemente lo representamos así, ya se sobreentiende que es integral en el tiempo, entonces integral en el tiempo del esfuerzo, eso me da el P, ¿no? Que le vamos a llamar P3. Si yo aplico en el P esta función phi sub i a la menos 1, perdón, tendría ya phi sub i a la menos 1 de P, tendría ya el flujo 3, ¿no? ¿Sí? Recuerden que si este elemento estuviese en causalidad derivativa, acá esto sería al revés, ¿no? Yo más bien tendría que, para pasar del flujo al esfuerzo, tendría que aplicar la función phi sub i, tengo el momentum, y luego, para del momentum pasar al esfuerzo, tendría que derivar, ¿no? Y acá más bien habría un bloquecito de derivación, por eso es que se llama causalidad derivativa, y en este caso es causalidad integral porque se está integrando algo, ¿no? Muy bien, hemos dejado para el final el elemento tipo 1. Ahí se cumple que los flujos son idénticos, ¿no? Entonces, F3 igual F2 igual F1, pero F3 es entrada y F2 con F1 son salidas. Entonces, lo único que hacemos es un nodo, ¿no? El cual divide las señales, en este caso F3, para que siga por dos caminos diferentes, ¿no? F3, entonces digo F1 es igual a F3 y F2 es igual a F3. Bien, también se cumple que hay una relación entre los esfuerzos, ¿no? Y para encontrar esa relación entre los esfuerzos debo ver cómo son las semiflechas, no las barras causales, sino las semiflechas. Tengo que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Porque lo que se cumplía en una unión tipo 1 es que la sumatoria de los ZI e I es igual a 0, ¿no? Entonces yo diría, sería E1, su Z es 1 porque este enlace es entrante, ¿no? La semiflecha es entrante, no la barra, la semiflecha es entrante, entonces sería E1. Por acá la semiflecha saliente sería menos E2. Y por acá también es saliente, sería menos E3. Esto es igual a 0. Lo que tengo que hacer, al menos al comienzo, cuando estoy recién aprendiendo, es reescribir esa ecuación poniendo del lado izquierdo la salida y del lado derecho las entradas, ¿no? En este caso, la salida es E3 y las entradas son E1 y E2. Entonces yo reescribo esto de la siguiente manera: salida por el lado izquierdo es igual a entradas, una función de las entradas por el lado derecho, ¿no? E3 es igual a E1 menos E2. Bien, esa relación matemática la represento acá. Tengo E1, tengo E2, salida E3, y para eso utilizo un bloque sumador, ¿no?
Ahí está. Entonces, E1 más, ponemos el más si gustan, el E2 menos, porque se está restando, ¿no? Y la salida pues va directo a E3. Por acá hacemos algo así, para evitar una posible confusión, ¿no? Se está saltando esta señal de acá. Bien. Entonces ya construimos un diagrama de bloques, correcto, a partir del diagrama de enlaces. Y lo que vamos a hacer ahora para concluir esta partecita es tratar de seguir el camino, lo que yo le llamo el camino de la información o el camino de las señales, ¿no? ¿Por dónde van? Entonces yo digo, oye, puedo decir, bueno, parte de acá de las fuentes, ¿no? Acá, mira, acá se une con esta de acá, se va por acá, da vuelta por acá, acá se divide, va para acá, da vuelta por acá, acá de nuevo para acá, son bucles, ¿no? Son bucles, acá se va por acá y ahí muere, ¿no? Ahí se queda. Entonces ahí son caminos, ¿no? Uno puede visualizar el flujo de información como caminos, ¿no? La información viaja así, la información viaja así, la información viaja así, la información viaja así. ¿De acuerdo? Ya, esto es muy importante, entender esto para lo próximo que vamos a hacer. Ya entendido esto de acá, con facilidad vamos a poder nosotros extraer las ecuaciones matemáticas, ¿no? Y cuando hagamos eso, yo voy a mencionar esto muchas veces, ¿no? Lo que yo le llamo ir hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si yo estoy en cierta variable, vamos a ponerlo así, ¿no? Si yo digo, si estoy en F1, en esa variable, voy a ponerlo por acá. Si yo digo, ¿no? Por ejemplo, ir hacia atrás significa ir en dirección contraria a cómo viaja la información. Entonces yo digo, mira, F1, si regreso, F1 lo puedo escribir como, F1 es igual a F2 y a F3, ¿no? Pero de donde viene F1 es de F3. ¿Sí? Si yo digo, ¿de dónde viene F1? Viene de F3. ¿De dónde viene F2? También de F3. Entonces lo que voy a hacer yo es reemplazar F1 por aquella variable o combinación de variables que estén antes de F1, es decir, cuando yo voy hacia atrás. Entonces digo, F1, si voy hacia atrás, lo reemplazaré por F3, o es equivalente a F3, ¿no? Porque en el proceso de formulación de ecuaciones que vamos a ver luego, lo que vamos a hacer es eso. Empezamos con ciertas variables y lo que tenemos que hacer es reemplazarlas por otras, yendo hacia atrás. Yendo siempre hacia atrás. Entonces reemplazaré F1 por F3 porque son iguales, pero hago el reemplazo porque F3 está antes, ¿no? Es decir, en el camino de la información, cuando voy hacia atrás, si estoy acá en F1, si voy hacia atrás, llegaré a F3, ¿no? Ya, si a mí me dicen, oye, si estás en F3 y vas hacia atrás, pues F3 será hacia atrás la aplicación de la función phi sub i a la menos 1 en P3, ¿no? Entonces yo diría F3 es igual y va a ser reemplazado por esto de acá, ¿correcto? Ya, pongamos otro ejemplo. Si a mí me dicen tienes E2 y anda hacia atrás, si yo empiezo de E2, digo, acá está E2, hacia atrás, ya, tendré que reemplazar E2 por la aplicación de la función en F2, que sería phi sub r en F2. Puedo ir más atrás nuevamente, el F2, regreso, y si voy hacia atrás del F2, tengo F3, ¿no? Entonces, si vuelvo a ir más atrás, acá será phi sub r
en F3. ¿No? Debe quedar claro que esto es idéntico, o sea, son iguales, E2 con esto son iguales, esto también con esto son iguales, ¿no? Igual que esto es igual a esto y es igual a esto. También son iguales. Lo que estoy haciendo ahorita es, o lo que voy a hacer, mejor dicho, luego cuando yo extraiga las ecuaciones es reemplazar una variable o un conjunto de variables por otras equivalentes, pero viajando en el sentido hacia atrás del camino de la información, ¿no? Otro ejemplo podría ser, claro, si digo E1 hacia atrás ya no se puede, ¿no? Porque ahí justo empieza, ¿no? E1 hacia atrás no tendría sentido, pero sí podría decir E3 hacia atrás, ¿no? Podría decir E3 hacia atrás sería E1, podría ponerlo así, ¿no? Si empiezo por E3, digo hacia atrás, E3 sería, me voy hacia atrás, ¿de dónde viene 3? Viene de E2 y de E1, es E1 menos E2, entonces E3 sería reemplazado por E1 menos E2, ¿no? E3 es igual a E1 menos E2, tal como lo pusimos por acá. Entonces, en el proceso que vamos a ver en un momento, E3 es reemplazado por su equivalente E1 menos E2. E1 menos E2 puede ser reemplazado también, el E1, ahí queda nada más, bueno, podríamos escribirlo como E, o si no lo dejamos como E1, pero ya no sigue el camino hacia atrás, porque ahí justamente empieza, ¿no? En las fuentes es donde empiezan los caminos, ¿no? Y justo también donde acaban los caminos, acá termina un camino, acá empieza el camino, ¿no? Entonces, el E1 lo puedo dejar ahí, el E2 sí, lo podría escribir como phi sub R por F2. Entonces acá sería, esto es equivalente a E1 menos E2, que es phi sub R por F2. Y podría continuar, ¿no? Porque si este término, si se dan cuenta, aparece acá, podría reemplazarlo por esto, y esto de acá, el F3, podría reemplazarlo por esto, y continuar, ¿no? Ya, ¿hasta dónde debo continuar? Ya, eso lo vamos a ver en un momento. Eso lo vamos a ver en un momento. Por ahora, simplemente resumiendo ya, tengo un modelo causal con la causalidad asignada. Fácilmente yo puedo construir el diagrama de bloques. A partir de ahí ya se establece un camino de la información. Bueno, acá también se puede visualizar, ¿no? Acá también con un poco de práctica, en verdad no es necesario hacer esto. Esto lo estoy haciendo solamente para entender un poco mejor las cosas, pero en verdad no es necesario. Yo puedo hacerlo simplemente acá, porque yo veo la barra causal y digo, el E1 está entrando, ¿no? Está entrando a la unión tipo 1, de ahí está, el E3 está saliendo, lo mismo que veo acá, yo lo puedo ver acá. Pero de repente, si recién estoy aprendiendo, de repente me convenga primero hacer un diagrama como el de acá, ¿no? En todo caso, podríamos hacer algo intermedio, que es lo siguiente. Voy a copiar el diagrama que está ahí, fuente de esfuerzo 1 y R. Barra causal y barra causal, ¿no? Podría ser lo siguiente, podría ser flechitas, pero flechas completas que representan señales, es decir, E1 viaja así, F1 viaja así, acá podría decir, así viaja E3, así viaja F3, por acá también, ¿no? Así viaja E2 y así viaja F2, ¿no? Si se dan cuenta, ya esas flechitas son justamente estas flechitas de acá, ¿no? Las que dibujamos al comienzo en el diagrama de bloques, ¿correcto? Entonces, a esto es a lo que yo llamo el camino de la información. Para poder hablar del camino de la información, tenemos que tener un modelo con causalidad asignada, ¿correcto? Ya estamos listos entonces para poder entender o comprender el procedimiento para formular las ecuaciones en espacio de estados de un sistema dado. Veamos este ejemplo. Tenemos un sistema ya con la causalidad asignada, acá están las barras causales,
Lo primero que debo comentar es lo siguiente. Como comentamos anteriormente, uno de los principales problemas es tratar de escoger un conjunto de variables llamadas variables de estado que me permitan a mí representar el sistema, ¿no? Se puede demostrar, aunque esta demostración escapa ya bastante al curso, ¿no? Necesitaríamos conocimientos un poquito más avanzados. Se puede demostrar de que el orden del sistema, ¿correcto?, es igual a la cantidad de elementos tipo C o tipo I que se encuentren en causalidad integral. Repito, se puede demostrar, vamos a escribirlo acá, que el orden del sistema, lo que habíamos estado denotando por la letra N, es igual a la cantidad de elementos tipo C o tipo I que estén en causalidad integral, ¿no? Entonces yo veo ¿cuáles son los elementos C o I? Pues acá hay dos, ¿no? El de acá y el de acá. Y ahora me pregunto, ¿cuántos de esos están en causalidad integral? ¿No? Y veo que los dos, el elemento tipo I está en causalidad integral y el elemento tipo C también. Por tanto, en este ejemplo, ¿no?, para este ejemplo, N sería igual a 2. ¿No? Y ya observamos una de las ventajas del diagrama de enlaces, que fácilmente, muy fácilmente nos permite saber el orden del sistema, incluso antes de que hayamos sacado o extraído las ecuaciones matemáticas, las ecuaciones de estado, ¿no? Muy bien. Una segunda cosa que se puede demostrar es que yo puedo escoger como variables de estado. Yo ya sé que si el orden del sistema es n, yo necesito un total de n variables de estado para representarlo. Se puede demostrar también de que yo puedo escoger o utilizar como variables de estado a los, vamos a ponerlo por acá, ya, para nuestro ejemplo, n vale 2, ¿no? Ya. Se puede demostrar que puedo utilizar como variables de estado a los momentums, ¿correcto?, y a los desplazamientos, a los P's y a los Q's de los elementos tipo C y tipo I en causalidad integral. Sí, esta demostración también escapa mucho del curso, no está tristemente a nuestro alcance. Necesitamos conocimientos de topología, de matemática un poquito quizá avanzados, ¿no? Entonces se pueden demostrar estas dos cosas. En nuestro ejemplo digo, oye, los P's, acá tendría que poner respectivamente, ¿no? Porque son, mejor lo voy a poner así, los P's son los momentums de los elementos I y los desplazamientos de los elementos C. Entonces, en este ejemplo, este es un teorema, ¿no? Este teorema me dice que yo puedo utilizar como variables de estado a los P de los elementos I. En este caso hay un único elemento I, entonces sería el momentum de este elemento, ¿no? El momentum de este elemento, y a los Q de los elementos C. Sería Q es el desplazamiento, sería el desplazamiento de este elemento C. Y esas serían mis dos variables de estado, ¿no? Porque en este ejemplo el orden es 2, necesito dos variables de estado. Entonces el teorema me dice que puedo utilizar como variables de estado a este P y a este Q. ¿Correcto? Bien, entonces dicho eso, ya empezamos con nuestro procedimiento de formulación de ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Esto de acá lo voy a escribir por acá nada más. Esto es general, ¿sí? En particular, para nuestro ejemplo, n vale 2, porque hay dos elementos C o I en causalidad integral.
Y ahora decimos, vamos a escoger nuestras variables de estado según esto de acá, ¿no? Para eso nos va a convenir numerar de una vez los enlaces. Entonces, diríamos, este es el enlace 1. Podemos poner las flechitas para que nos ayude. Sería E1, acá sería F1, ¿no? Acá a este enlace le podemos llamar el enlace número 2, por tanto sería, la barra está arriba, hacia arriba, ¿no? E2, F2, este de acá decimos que es el enlace número 3, esfuerzo 3, flujo 3, este que es el 4, esfuerzo 4, flujo 4, este que sea el 5, esfuerzo 5, flujo 5, este que sea el 6, y este que sea el 7. Perdón. Esfuerzo 7 y flujo 7. ¿De acuerdo? Estoy colocándolo así de acuerdo a la causalidad, ¿no? A las barras causales. Ya, muy bien. Entonces, según este teorema de acá, yo puedo escoger como variables de estado a las siguientes variables, ¿no? Podría decir, le voy a llamar al P, en este caso de este elemento, le voy a llamar P2, ¿correcto? Entonces digo, voy a escribir por acá, mis variables de estado escogidas según este teorema son 2 y son el P en este elemento I, al cual le llamo P2, ¿correcto? Y el Q en este elemento C, al cual le llamo Q6. ¿De acuerdo? Algo que nos va a ayudar también es identificar las entradas. En este caso hay una única entrada, ¿no? Pondría por acá, entrada del sistema. Veo las fuentes, solamente hay una fuente. La entrada es, por ser fuente de esfuerzo, es el esfuerzo, ¿no? Es E1. Ya está. A partir de acá ya podemos aplicar el procedimiento. Recordando lo que habíamos visto, un sistema representado en espacio de estados, las ecuaciones de estado tienen la siguiente forma, ¿no? Según habíamos visto, x1 punto es igual a una función f1 de x1, variable de estado 1, x2, xn, u1, entrada 1 hasta entrada R, ¿no? Esa es la primera ecuación de estado. La segunda ecuación de estado, de forma similar, F2, de los mismos argumentos, ¿no? En el caso lineal, esto es una combinación lineal, que la habíamos escrito como A11, X1 más A12, X2 más, ya, por acá el B, ¿no? B11, U1, etc. Ya, ¿cuál es la idea o una de las ideas detrás del procedimiento que vamos a describir ahora? Es que nosotros tenemos que tratar de construir estas ecuaciones y para eso debemos buscar siempre que lo que nos quede, ¿no? La expresión que vayamos obteniendo contenga únicamente las variables de estado y las entradas, porque eso es lo que yo quiero. Quiero construir o encontrar una relación de esta forma, que por un lado esté la derivada de una variable de estado y por el otro, por el lado izquierdo, la derivada de una variable de estado y por el lado derecho una función de las variables de estado y de las entradas. Entonces, dentro del procedimiento debo buscar siempre tratar de encontrar una expresión que tenga únicamente como argumentos a las variables de estado y a las entradas, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo,
las ecuaciones de estado van a tener la siguiente forma. Van a ser P2 es la variable de estado, sería P2 punto igual a una función que le voy a llamar, vamos a llamarle F, para no confundirnos con el flujo, le vamos a poner una F mayúscula, ¿no? Para no confundirnos nada más con los flujos. Sería una función F1 de las variables de estado y de las entradas, es decir, de P2, Q6 y E1. De P2, Q6 y E1. Necesitamos encontrar esa función F1. Cuando la encontremos ya tendremos la primera ecuación de estado, ¿no? Y la segunda ecuación de estado va a tener la siguiente forma. Q6 punto va a ser otra función F2 de los mismos argumentos, ¿no? En el caso lineal, vamos a suponer, por simplicidad nada más, que todos los elementos son lineales. Lineal, 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 ¿no? En ese caso se puede mostrar que las ecuaciones salen combinaciones lineales, tal cual lo he escrito acá y tal cual lo vimos anteriormente. Entonces, en ese caso tomaría esta forma, ¿no? Sería un coeficiente A11, P2 más un coeficiente A12, Q6 más un coeficiente B11 por E1. Esta de acá tendría la forma A21, P2 más A22, Q6 más B21, E1. Entonces nuestro problema, suponiendo, ¿no? Vamos a imaginar que todos los elementos son lineales, nuestro problema ahora se ha convertido en el problema de encontrar esos 6 coeficientes. ¿Cómo los encontramos? Ahorita les explico. Vamos a partir de expresiones justamente de los lados izquierdos de las ecuaciones de estado, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, vamos ya ahora a empezar a plantear las ecuaciones. Decimos, empezamos así, ¿no? Escribimos justamente el lado izquierdo de la ecuación, P2 punto. Vamos ahora a plantear la primera ecuación de estado, la de acá. Queremos encontrar esta. Queremos encontrar esta ecuación, es decir, queremos encontrar esos 3 coeficientes. Decimos P2 punto y vamos para acá, ¿no? ¿A qué es igual P2 punto? Pues sabemos que en el elemento tipo I el P es la integral del esfuerzo, ¿no? Por tanto, el P punto será el esfuerzo. Entonces, el P2 punto es justamente el E2. Entonces, acá escribiré P2 punto es igual a E2. Ya. Ahora trabajo con este elemento E2. Lo que voy a buscar es reemplazar E2 por sus equivalentes, de tal manera que al final yo llegue a una expresión que no contenga a E2, sino que contenga a E1, a Q6 y a P2. Eventualmente, como les comenté también, podría suceder que alguno de los coeficientes sea 0, ¿no? Por ejemplo, si el de acá es 0, pues el Q6 ya no va a aparecer, ¿sí? Podría suceder eso. Entonces, decimos P2 punto igual E2. Luego, el E2 lo reemplazamos por su equivalente, como les comenté hace un momento, yendo hacia atrás en el camino de la información. Yendo hacia atrás en el camino de la información. Entonces, yo digo, E2, ¿de dónde viene? Viene de la unión tipo 1. Entonces, E2 es una salida de la unión tipo 1, ¿no? Ya, ¿cuáles son las entradas de la unión tipo 1? Pues son E1, E4 y E3. Y también F2. Yo me pregunto, ¿cómo la unión tipo 1 procesa sus entradas para darme la salida E2? Y para eso tengo que escribir la relación matemática que se cumple acá, ¿no? La cual la vamos a hacer por acá a un costadito. Mejor por acá. A ver, ¿qué se cumple en la unión tipo 1?
se cumple la suma de los ZE es igual a 0, ¿no? En este caso se cumple que E1 menos E2, acá me enfoco en la semiflecha, que es saliente, ¿no? No en la dirección de la señal, sino en la semiflecha, ¿no? Suma de los ZE. Los Z son los que me indican la semiflecha, entonces sería E1, esa semiflecha es saliente, sería menos E2. Acá también saliente, sería menos E3. Y acá también saliente, ¿no? Menos E4. Eso es igual a 0, ¿no? Lo que hago es despejar la variable que a mí me interesa y escribo lo siguiente. Escribo E2 es igual a E1 menos E3 menos E4. Entonces, esto es equivalente a esto. Yo lo voy a reemplazar allá, L2, por esto de acá, porque estoy yendo hacia atrás, ¿no? L2 estoy yendo hacia atrás. Si fuera hacia adelante, pues tendría que reemplazarlo por algo que sea función de F2, ¿no? Pero como comentamos, tengo que ir hacia atrás. Entonces, ¿de dónde viene el E2? Viene del 1. Y el 1, y en el 1, ¿de dónde, cómo es que sale E2? Sale a partir de E1, de E4 y de E3. Entonces, esto que está acá, lo reemplazamos acá. Tendríamos E1 menos E3 menos E4. ¿Sí? Y ahora tenemos tres nuevos términos con los cuales debemos hacer un procedimiento similar. En este caso con el E1 no hay problema porque el E1 sí queremos que aparezca en la ecuación, ¿no? El E1 es la entrada, entonces el E1 lo dejamos ahí simplemente, no hacemos nada con ese E1. Con E3 y con E4 sí, entonces nos vamos para acá, vemos E3 y decimos, ¿de dónde viene E3? Hacia atrás, me voy hacia atrás, viene del elemento R. De procesar el flujo, ¿no? El flujo 3. En el elemento R, en el caso lineal, estamos suponiendo que todos los elementos son lineales, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que el esfuerzo 3 es igual al elemento, que le vamos a llamar R3 a la constante del elemento. ¿Sí? R3 por F3. ¿No? Eso se cumple en un elemento tipo R o resistor lineal. A la constante le estamos llamando R3, ¿no? Acá sería R3, ¿correcto? Entonces, E3 yendo hacia atrás lo voy a reemplazar por R3, F3. Entonces, escribimos, eso es igual, el E1 lo dejo tal cual, el E3 lo reemplazo por R3, F3, y hago algo similar con el E4, digo, el E4 está por acá, ¿no? Vamos a ponerle un nombre al módulo M y decimos, oye, el E4 voy hacia atrás, ¿no? ¿De dónde viene? Del transformador. ¿Cómo es que el transformador me da E4? Pues procesando E5, ¿no? Entonces en el transformador se cumple que, recuerden, tienen que observar las semiflechas, ¿no? El enlace entrante es el de acá y este es el enlace saliente. Entonces lo que se cumple en el transformador es que el esfuerzo del enlace entrante es igual al módulo por el esfuerzo del enlace saliente, es decir, E4 es igual al módulo por el esfuerzo del enlace saliente, ¿no? Este es el enlace saliente E5. Y de una vez ya algo similar pasa para los flujos. Flujo 5, flujo del enlace saliente es igual al módulo por flujo del enlace entrante. ¿Correcto? Entonces, yendo hacia atrás, E4 yendo hacia atrás, me topo con el transformador, el cual procesa E5, ¿no? Por tanto, el E4 lo reemplazaré por ME5. Continúo haciendo reemplazos. El E1 lo dejo tal cual. Ahí está, E1. El R3 es una constante y me pregunto ahora por el flujo 3, ¿no? ¿De dónde viene el flujo 3? El flujo 3 viene de la unión tipo 1. ¿Y cómo la unión tipo 1 produjo el F3? Pues vino de acá, ¿no? Del F2. El F2 entra acá y se va para acá, se va para acá y se va para acá. Entonces el origen de F3 es F2. Entonces reemplazo F3
por F2 menos M E5. ¿De dónde viene E5? Acá hay una unión tipo 0, ¿no? El E5 está viniendo del E6. El E6 llega a la unión 0, se reparte para acá y para el elemento R también, ¿no? E7 y E5 vienen de E6. Entonces E5 es reemplazado por E6. Continuamos. E1 menos, y cuando nosotros lleguemos a un elemento que está en causalidad integral, ya vamos a saber que ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué razón? Porque acá tenemos, miren, el flujo 2, que es el flujo de este elemento en causalidad integral, pero en este elemento sabemos que el flujo 2 está relacionado justamente con la variable de estado P2, ¿no? Porque sabemos que en el elemento I se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir en el caso lineal que P2 es igual a una constante que le vamos a poner de nombre I2 por el flujo 2. ¿Recuerdan eso? En el elemento tipo I, P2 y F2 están relacionados por una función. En el caso lineal es una función lineal, ¿no? Entonces ese F2 va a ser reemplazado por P2 entre I2. Y sabemos que ahí nos vamos a quedar porque justamente en la ecuación queremos que aparezca P2. Reemplazamos F2 por P2 sobre I2. Y continuamos. Menos M L6. Y acá sucede algo similar. Llegamos de nuevo a un elemento en causalidad integral. Y en el elemento tipo C nosotros sabemos que el desplazamiento Q6 en el caso lineal es una constante que le vamos a llamar C6 por el esfuerzo, ¿no? Por el esfuerzo 6. ¿Sí? Entonces, igual ahí L6 lo podemos escribir como Q6 entre C6. ¿No? Y si se dan cuenta, ya obtuvimos lo que queríamos. Solo tenemos que acomodar un poquito. Vamos a acomodar esta relación escribiendo lo siguiente. P2 punto es igual a menos R3 entre I2 por P2 más menos M entre C6 por Q6 más, voy a ponerlo así, 1 por E1, ¿no? Y ya está, tenemos nuestra primera ecuación de estado. Tiene la forma que buscábamos. P2, el A11 sería esto, el A12 sería esto y el B11 sería esto. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos nuestra primera ecuación de estado. Debemos hacer algo similar para la segunda ecuación de estado. Lo mismo procedimiento. A ver si nos da el espacio, vamos a utilizar un poquito de espacio por acá. La segunda ecuación de estado empieza así, Q6 punto, ¿no? Digo, Q6 punto, Q6. ¿Qué pasa si derivo el Q6? El Q6 es la integral del flujo. Por tanto, el Q6 punto va a ser justamente el flujo 6. Entonces acá esto es igual a flujo 6. ¿El flujo 6 de dónde viene? Del 0, ¿no? El 0, ¿cómo procesa sus entradas? Pues en el 0 se cumple que la suma de los ZF es igual a 0, ¿no? Entonces el flujo 6 va a estar relacionado con el flujo 5 y con el flujo 7. Y ahí tengo que tener cuidado, ¿no? Lo que se cumple ahí es que la suma de los ZF es igual a 0. Entonces, enlace entrante, enlace saliente sería la suma de los ZF igual a 0, acá sería F5, entrante, saliente, sería menos F6, saliente también, menos
F7, esto es igual a 0, ¿no? Despejo, lo que quiero es F6, tendría por tanto F6 es igual a F5 menos F7. ¿De acuerdo? F6 es igual a F5 menos F7. Ya, reemplazamos eso acá. Tendríamos F5 menos F7. Y continuamos, ¿no? Continuamos. Esto es igual a el F5. ¿De dónde viene el F5? Del transformador, ¿no? El transformador procesa F4 para darme F5, según esta relación. Entonces, el F5 lo reemplazo por el MF4. Acá sería MF4, el F5 es igual al MF4, menos, y el F7 viene del elemento R, ¿no? Acá se cumpliría lo siguiente. Acá se cumpliría, por ser un elemento R, en el caso lineal, se cumple que el E7 es igual a una constante que le llamamos R7 por F7. Entonces, acá tenemos F7, sería E7 entre R7. Continuamos. M es una constante, el F4, ¿de dónde viene el F4? Viene del 1. ¿Cómo procesa el 1 sus entradas para darme el F4? Pues el F4 viene del F2, ¿no? Es idéntico al F2, ¿correcto? El F2 entra y de ahí sale F1, F3 y F4. Entonces F4 lo reemplazamos por F2. Acá sería F4 es igual a F2. Menos 1 entre R7 por E7. ¿Y E7 de dónde viene? Viene del 0, ¿no? ¿Y cómo es que el 0 procesa sus entradas para darme el E7? Pues justamente viene del E6, ¿no? El E6 entra acá y se va para dos ramas, para el E7 y para el E5, ¿no? Entonces el E7 lo reemplazamos por el E6. E6. Y ahora continuamos, a ver, por acá. Continuamos el MF2. El F2 igual sería P2 entre I2, tal como antes. Sería P2 entre I2 menos 1 entre R7, y el E6 sería igual a Q6 entre C6. ¿No? Y ya está, ya encontramos nuestra segunda ecuación de estado. Solamente hay que ordenarla un poquito porque encontramos una expresión donde solamente aparece P2 y Q6, ¿no? P2 y Q6. El E1 en este caso no aparece, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a hacerlo por acá. La segunda ecuación de estado sería la siguiente. Q6 punto es igual a M entre I2 por P2 más menos 1 entre C6 R7 menos 1 entre C6 R7 por Q6. Y si quieren ponen más 0 E1, ¿no? 0 E1. Entonces ya tenemos la segunda ecuación de estado. Esto que está entre paréntesis sería el A21, esto que está acá sería el A22 y el 0 sería el B21, ¿no? Finalmente, esto ya es algo operativo, podemos expresar las dos ecuaciones de estado de manera matricial y tendríamos lo siguiente, ¿no? P2 punto, Q6 punto, esto es igual a
una matriz de 2 por 2 que multiplica al vector de estados P2 Q6 más otra matriz, en este caso de 2 por 1 porque solamente hay una entrada, que multiplica a E1, ¿no? Entonces, completando sería P2 punto, ¿dónde está? Es igual a menos R3 entre I2, acá sería menos R3 entre I2, P2, menos M entre C6, Q6, menos M entre C6, Q6, más 1, E1, acá sería 1, ¿no? 1, E1. La segunda ecuación de estado está acá, sería M entre I2 por P2 más menos 1 entre C6, R7. Q6 más 0, E1, ¿no? Esta sería, por tanto, nuestra matriz A. Esta sería nuestra matriz B. En el caso de que el sistema no sea lineal, el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Simplemente que en vez de reemplazar, por ejemplo, E6 por Q6 entre C6, lo que tendríamos nosotros más bien es esto, ¿no? Tendríamos que E6 es una función phi sub c a la menos 1 de Q6. Entonces, en vez de reemplazar nosotros, cuando lo hicimos por acá, E6 por Q6 entre C6, reemplazaríamos E6 por esta función, puede ser una función cualquiera, aplicada en Q6, ¿no? Y así para todos, siempre encontremos acá también, ¿no? Por ejemplo, si el elemento R, este de acá, no fuese lineal, yo tendría E3 es igual a phi sub R o aplicado, perdón, en F3, ¿no? Y cuando reemplace yo, no recuerdo dónde reemplazamos el F3, hicimos un reemplazo nosotros por acá, ¿no? F3, de E3 pasamos a F3, ¿cierto? De E3 pasamos a F3, entonces lo que hubiésemos hecho es reemplazar, en vez de escribir R3F3, hubiésemos escrito phi sub R de F3, que sería una función, ¿no? De repente F3 al cubo, una función no lineal cualquiera. Bien, estas son las ecuaciones de estado, ¿correcto? Las que hemos encontrado: ecuación de estado número 1, ecuación de estado número 2, ecuaciones de estado en forma matricial. Para las ecuaciones de salida se sigue un procedimiento idéntico. Por ejemplo, yo podría decir, mi salida es E4, ¿no? Podría decir, mi salida, suponiendo que mi salida es E4, ¿no? Entonces, suponiendo que hay una sola salida, pero podrían haber más salidas, yo empiezo igual mi ecuación así, ¿no? Digo E4 que es igual, y hago el mismo procedimiento, voy hacia atrás, digo E4 es igual a ME5, y luego el E5 lo sigo trabajando así sucesivamente hasta encontrar una expresión que tenga la forma que busco, ¿no? Porque yo ya sé que las ecuaciones de salida tienen cierta forma parecida a estas de acá, ¿no? Es decir, yo sé que el E4 en el caso lineal va a tener una forma, en el caso general, una función, ¿no? En el caso lineal va a ser una combinación lineal. Entonces sería un C11 por la primera variable de estado, X1. Bueno, estamos utilizando P, ¿no? Sería C11, P6 más C12, perdón, P2 y Q6, ¿no? P2 y Q6. P2 y Q6 más un D11 por la entrada que es E1. Entonces, de manera idéntica a como hemos hallado las ecuaciones de estado, podemos hallar la ecuación o ecuaciones de salida, ¿no? En este caso, si quiero que mi salida sea E4, es M5, el E5 lo volvemos a escribir, por ejemplo, el E5 como E6,
¿no? Y ahí nomás está, si se dan cuenta. M5, L5 es igual a L6 y L6 es igual a Q6 sobre C6, ¿no? Por tanto sería M entre C6 por Q6. Y ya está, ya encontramos la ecuación de salida porque aparece solamente Q6, ¿no? El C11 es M entre C6, el C12, perdón, es M entre C6, el C11 es 0 y el D11 también es 0, ¿no? Si tenemos otra salida podemos encontrar una ecuación similar y si queremos también podemos ponerlas de forma matricial